Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, como todos los viernes, no solamente a través de la televisión, sino también a través de la plataforma de YouTube, a través de la cual les pedimos, además de compartir nuestro contenido y decirles que también, a raíz de este seminario de Apocalipsis, a través del cual estamos haciendo el repaso, pueden tener acceso a todo nuestro contenido en el canal de YouTube. También pedirles que se suscriban a nuestro canal. Más de la mitad de los que miran nuestros videos no están suscritos y el hecho de que se puedan suscribir nos va a ayudar mucho para que podamos seguir generando todo este contenido que obviamente tiene que ver con la predicación del Evangelio. Desde ya les agradecemos no solamente por estar presentes en YouTube, sino también en las otras plataformas virtuales que en este momento están apareciendo en pantalla para que también quienes no están enterados se puedan sumar siguiéndonos, dándole like y compartiendo nuestro contenido. Le damos la bienvenida a Matías López, quien nos acompaña como siempre en la explicación de cada uno de los versículos. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Estamos avanzando, ya estamos llegando al fin de nuestro seminario de Apocalipsis. Es por eso que decidimos, junto con el licenciado también en estos programas, profundizar ciertos detalles, porque nos surgen y nos llegan preguntas de diferentes lugares, entonces tenemos que repasar ciertos conceptos para poder entender mejor. Como siempre te decimos, no te quedes con la duda, sin saber alguna respuesta. Todo está en la Biblia y a través de la Biblia queremos explicar cuál es el futuro, porque es lo que Dios dejó así revelado en el libro de Apocalipsis. Siempre decimos lo mismo y lo vamos a seguir recalcando. Las profecías y el libro de Apocalipsis no es un libro para tener miedo, al contrario, Dios lo dejó para que podamos tener confianza y seguridad que Él siempre está al control. Que no importa lo que parezca que está pasando, Dios sigue al control de la historia, Johnny. Así es. Y por eso, si tenés alguna duda o consulta, a lo largo del programa, como todos los programas, también van a aparecer nuestros medios de contacto para que nos puedas escribir. Sin más, vamos a iniciar entonces el repaso del tema que dio el licenciado Rubén, cuyo título, ¿sí?, es Hora Profética. Solo hay una solución. ¿A qué se debe esto? ¿De qué se trata para quienes por ahí no vieron el mensaje del anterior sábado? Bueno, para eso vamos a adentrarnos entonces en la primera pregunta que dice, ¿a qué poder representa la bestia que sale del agua? ¿Se acuerdan acerca de la bestia que sale del agua? Ya es un concepto que lo vimos, ya lo estudiamos, pero ahora vamos a repasar ciertos detalles para profundizar en ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta. Las bestias, la que sale del agua y la que sale de la tierra, son dos bestias que ya sabemos que son bestias, vamos a profundizar también, pero lo encontramos en Apocalipsis 13. Y fíjense cómo comienza el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y en este momento tenemos que entender que en el Apocalipsis 13 hay dos bestias que están descritas, pero nunca son bestias que dan miedo o que tienen que infundirte temor. Al contrario, es el desarrollo de la historia, el desarrollo de la política inclusive. Muchas veces nosotros disociamos la Biblia de la política o de lo que pasa alrededor, o quizás no prestamos atención porque decimos que no es importante. Tenemos que entender, y sobre todo Apocalipsis 13 se da en un marco y en un contexto que es político y social. Para poder entender lo que está en Apocalipsis 13, tenemos que ir a la historia y tenemos que ir a los libros de historia y tenemos que ir a los diarios también porque va a ir sucediendo mientras nosotros estamos viviendo. Así que no podemos separar la Biblia de la historia, es todo un conjunto. Entonces, fíjense, lo que ve acá Juan, ¿sí?, en la isla de Patmos, es una bestia. Ya dijimos que las bestias son poderes políticos, religiosos, cosas que tienen influencia a nivel social, ¿no? Poderes. Y ve algo particular, porque no se podría describir como un animal, sino como un híbrido entre varios. El primero que ve, fíjense, es un leopardo, después ve un oso y por último un león. Describe a una bestia que tiene estas características en particular. Los pies son de oso,
el cuerpo como leopardo y una cabeza como de león. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Fíjense que Daniel ve lo mismo, pero lo ve al revés. Si nosotros vamos a Daniel, el capítulo 7, Dios le explica a Daniel, a través de un ángel, que estos animales no son más que poderes políticos mundiales. ¿Se acuerdan que el león representaba a Babilonia, que el oso representaba a Medo-Persia y que el leopardo representaba a Grecia, junto con el gran Alejandro Magno, el gran conquistador, ¿no? Y fíjense, estas tres bestias que ve Daniel están reflejadas en lo que ve Apocalipsis 13, Juan. Quiere decir que estas bestias, o sea, podríamos decir la bestia que sale del agua, que recuerden que las aguas eran muchedumbre, mucha gente, pueblo, lugar donde hay gran amontonamiento de personas, grandes ciudades, no son más que las mismas características que ve Daniel. ¿Y dónde se aplica esta bestia? En la zona de lo que hoy conocemos como Palestina, en aquella zona, porque ¿dónde estaba el gran imperio romano? Lo que es Europa, ¿sí? Lo que es parte de Asia. Estos poderes se desarrollan en estos lugares. Entonces, esta bestia que ve Juan es un rey, ya quedamos que eran reyes y poderes políticos. Que saliera del mal representa que tiene que ser en un lugar poblado. Ahora hay otras características que también da. Tenía 7 cabezas, al igual que el dragón. ¿Y se acuerdan ustedes quién es el dragón? Y la bestia de Apocalipsis 17, ¿no? Pero ¿a quién hace referencia el dragón? A Satanás. 10 cuernos, al igual que el dragón. Dice que en sus cuernos, cada uno de estos cuernos hay una diadema, que esta diadema es una corona, que es una corona real. Es una corona que solamente la pueden utilizar aquellos que pertenecen a una casta real. O sea que esto tiene que ver también con poderes políticos que tienen influencia, con reyes. Otra característica es que esta herida recibe una herida mortal que fue sanada. ¿Y quién es el que le da el poder a la bestia que acabamos de ver? Satanás. Entonces, fíjense que estas bestias no son más, o sea, esta descripción de esta bestia, no son más que poderes políticos, ¿sí? Poderes que tienen influencia en la sociedad, que siguen a Satanás, que dejan y permiten que Satanás les diga qué hacer, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta bestia que es un poder que se da en la zona de Europa y Asia, como ya dijimos, y fíjense, esta es una de las características que se le da a la bestia. Johnny, ¿querés leer la siguiente pregunta? ¿Por qué dice que se le dio autoridad para luchar contra los santos y vencerlos? Y hay una característica que se le da a esta bestia, que es este poder. Y fíjense, y vamos a leer para ello el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, ahora en el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En primer lugar encontramos que a esta bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, pongámonos a pensar lo siguiente. Si Juan ve las bestias y Daniel también ve eso mismo, ¿Daniel no escribe o no habla sobre este tema? ¿No habla sobre este punto de hacer guerra contra los santos y vencerlos? Fíjense lo que dice Daniel 7, 20 y 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí se dan cuenta. Antes es una bestia descrita con varios animales. Pero ahora Juan lo que ve es que también en esta bestia, que tenía un cuerno, dice, diferente, que había quitado a otros 3, que tenía ojos, que hablaba, que era como una persona, ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que lo que Juan ve como una bestia híbrida, Juan lo representa con un cuerno pequeño.
Fíjense lo que dice el 24 y el 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y acá vamos a encontrar a una serie, dice, estos 10 cuernos que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y estamos hablando, si ustedes después tienen programas para ver y profundizar en nuestro canal de YouTube, dice que se levantarán 10 reyes. Y estamos en el periodo de una bestia espantosa, Daniel lo ve como una bestia espantosa, la cual se representa con Roma. Roma era un imperio y Roma, ustedes saben que, por ejemplo, al momento en el que nació Jesús, que vino a la tierra, ¿quién era el poder, el reino más importante en ese momento? Roma. Entonces fíjense que se tiene que aplicar después del nacimiento de Jesús. Así que no nos podemos ir y decir que esto se cumple antes de Cristo. Tiene que ser sí o sí después de que Cristo vino a esta tierra. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito más ahora y más en profundidad de a quién se le aplica este pequeño cuerno. Dice, y tras ellos se levantará otro que va a ser diferente a ellos. Y hablará palabras contra el Altísimo. Fíjense que ahí da 3 características que son importantes. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar la ley y los tiempos. Estas 3 cosas y estas 3 características se tienen que dar en este poder político que vimos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir analizando esto de a poquito para que podamos ir entendiendo. Entonces, a ver, los 10 cuernos, ¿a quién representan? Si ustedes van a los libros de historia, los libros les muestran que en realidad lo que hoy conocemos como Europa, en un principio estaba dividido y estaba, podríamos decir, distribuido por 10 reyes, que en ese momento se los denominaba reyes bárbaros o tribus bárbaras. Simplemente se les decía bárbaros porque en quienes ellos creían no era el Dios de la iglesia oficial. Por eso se les decía tribus bárbaras, ¿no? Porque no reconocían al Dios de la iglesia oficial en ese momento. Y en estos 10 reinos, que ustedes los ven, tenemos a los visigodos, que de ahí sale España, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos, que de ahí sale Italia, los francos, que de ahí sale Francia, burgundios de Suiza, los anglosajones de Inglaterra, los alemanes, los suevos de Portugal y también los cérulos. De estos 10 reyes, de este imperio que estaba y que Roma era el que estaba encargado de todo esto, en la época de Jesús era Roma quien dominaba todo este sector, luego es dividido en los 10 reyes. Pero de los 10 reyes hay 3 que son exterminados de manera rápida, podríamos decir. Fíjense que los vándalos son exterminados en el 500... El primer pueblo, son los cérulos. Los cérulos están exterminados en el 493. Los siguientes son los vándalos, que es en el 534. Y el siguiente son los ostrogodos en el 538. Quiere decir que este poder, este cuerno pequeño que llama Daniel, que también Juan lo ve como una bestia espantosa, que es híbrida de varios animales, empieza y tiene que empezar a desarrollar su poder a partir del 538 después de Cristo. Lo que no quiere decir es que ahí empieza a obrar. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento, o sea, después del 538, tiene que mostrar su poder. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más. Entonces, lo que Daniel ve, ¿sí? Es una bestia que ya dijimos que representaba a Roma, y que de Roma hay 10 cuernos, los cuernos que representaban reyes o reinos. Y ahí tenemos los 10 que son los 10 que nombré recién. Entonces,
Si desaparecieron los érulos, desaparecieron los vándalos y desaparecieron los ostrogodos, de esos 10, ¿cuántos quedan? 10 menos 3, ¿cuánto es? 7, ¿no? Si los números y los dedos no me fallan. Más 1, 8. Así que pasa a ser el cuerno número 8 este cuerno pequeño. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 17:11. Johnny. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Fíjate que acá dice que la bestia que era y no es. Así que podemos sumarle otra descripción más al cuerno pequeño, a la bestia y al octavo. La bestia que era y no es también el octavo. Esto es cuestión de contar, de sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo es el mismo poder. Y fíjense cómo lo describe Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Fíjense que hay algo interesante. A ninguno de los otros cuernos que describen, que ya dijimos, ¿no?, que los cuernos son reyes, se les da características humanas. Eso tienen que tenerlo en cuenta, porque que a un poder en la Biblia se le den características humanas, quiere decir que va a atentar directamente contra la divinidad. Este es el cuerno pequeño, la bestia, es la que hace las guerras contra los santos del Altísimo y los vence. Entonces, este poder que se da a partir del 538, ¿sí?, en su máximo esplendor, podríamos decir, donde despliega su máxima autoridad, es descrito en estos lugares. Y ahora vamos a ver cuáles son las 3 características que tiene este poder descrito como un cuerno pequeño. Johnny, ¿qué dice la primera parte? Hablará palabras contra el Altísimo. En arameo refleja ponerse en lugar de o querer ser igual a Dios. Hablar palabras contra el Altísimo no tiene que decir solamente ir en contra. No es una guerra abierta. ¿Sí? Hablar palabras contra el Altísimo tiene que ver con ponerse en lugar de. Es lo mismo, el mismo fundamento que se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos del anticristo. El anticristo no es un poder que se va a oponer a Dios deliberadamente y va a traer guerra contra Dios, sino anti, en el griego, ese prefijo tiene que ver con ponerse en lugar de, ser como Cristo en este caso. Entonces, cuando la primer característica que encontramos acá, el arameo refleja, o sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, hablar con palabras contra el Altísimo significa que este poder, que surge a partir del 538, va a intentar usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Va a querer sentarse en el trono de Dios. Así, igual lo hizo Satanás, que decía, junto al norte plantaré mi trono y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Es lógico que este poder político que está influenciado por Satanás va a hacer lo mismo que intentaba hacer Satanás. Porque ya sabemos que ¿quién es el que está atrás? Satanás, no Johnny. Así es. Y yo les hago una pregunta a los que me están viendo. ¿Qué tiene que hacer alguien para engañar? Estoy seguro que me van a decir, hay que mentir. Esa no es la respuesta correcta. Para engañar a alguien hay que hacer que la mentira se parezca cada vez más a la verdad, sin que sea detectable. Porque no es lo mismo que yo les diga que este saco es verde, a que les muestre un billete y les diga, este billete no es falso, para lo cual ustedes tengan que investigarlo bien y ponerlo bien a prueba. Por eso es necesario y fundamental que estudiemos la palabra de Dios, que estemos a cuenta con Dios, para que cuando seamos sometidos a prueba, o mejor dicho, para que cuando se manifieste Satanás a través de los engaños y a través de las cosas tan sutiles que va a presentar, que si uno no está bien firme en la palabra de Dios, si uno no está bien relacionado con Dios, ¿qué va a pasar? Va a terminar cayendo ante este tipo de cosas, ante este tipo de engaños. Por eso es necesario que estudiemos y compartamos este contenido y sobre todo que lo pongamos en práctica también.
Exactamente. Y sobre todo que empecemos hoy, porque mañana puede ser tarde. Fíjense, vamos a ir ahora a la siguiente característica, cuando dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí? En la bula Ad Extirpanda de 1252, Inocencio IV dice: cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o por su representante o la Inquisición, el podestá o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de 5 días. Fíjense que al hacerle guerra a los santos del Altísimo tiene que ver con perseguir y quitarle la vida a aquellos que dicen ser cristianos. Los santos del Altísimo, el Altísimo ya vimos que es Dios. Y los santos del Altísimo no son personas que no pecan. Alguien que es santo es alguien que es reservado para. Algo que es santo es algo que es reservado para. Ser santo no tiene que ver con impecabilidad, no tiene que ver con no pecar, tiene que ver con ser cristiano. Y cuando acá habla acerca de los santos, dice una persona santa es aquella que tiene errores, porque todos tenemos errores, pero siempre acudimos a los méritos de Cristo en la cruz. ¿Sí? Aquellos santos son aquellos que dicen ser cristianos, intentan vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios quiere y constantemente están entregando su vida a Dios. Fíjense que hay un periodo en la historia en la que esto no sucede así. Cuando la religión se pone oficial y se alinea con el Estado, empiezan estas grandes persecuciones. Fíjense que la historia en el tiempo de la Inquisición, fíjense, que habla de que cuando se lo encuentra alguien culpable, se lo llevará inmediatamente y se ejecutarán las leyes promulgadas contra ellos. ¿Sí? O sea que hay una deliberada persecución, y dice que estas leyes que son promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de 5 días se deben ejecutar. Así que en este momento, este poder no solamente se cree que es Dios, sino que también es juez y puede hacer y quitarle la vida a aquellos que dicen ser cristianos. Y este es un periodo que pasa y es un periodo que vamos a estudiar y lo vamos a profundizar en este mismo programa. Y la siguiente característica es que va a cambiar la ley de Dios, los 10 mandamientos exclusivamente. Fíjense que dice Johnny el siguiente pensamiento. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. Esto está en Catecismo del Concilio de Trento, traducción de Donovan, del edicto de 1829 en la página 358. El catecismo fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. Entonces, sin dar nombre, ya sabemos quién es el poder político religioso que se va a querer poner en lugar de Dios, va a intentar ser como Dios, ser igual a Dios, va también a hacer guerra contra el santo de los Altísimos y los va a vencer por un periodo de tiempo, pero también va a cambiar la ley. Y uno de los fundamentos y uno de los principales mandamientos que se va a atacar es el 4.º mandamiento, que es con el verdadero día de oración. Eso ya lo vimos en los diferentes mensajes, en los diferentes programas que venimos haciendo. Por eso es importante que aprendamos a guardar el verdadero día de adoración, porque va más allá de un simple día, tiene que ver con que el destino de la humanidad se juega en este tema. Es sumamente importante. Entonces, conforme a lo que venimos hablando, ¿cuál es este tiempo en el que lucha y vence al Santo de los Altísimos? Bíblicamente es un periodo de 1260 años. Proféticamente lo encontramos dividido en 3 maneras, pero hacen alusión a lo mismo. Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí? 1260 días, ¿sí? Que está en Apocalipsis 11, 3, 12 y 6. 42 meses, que está en Apocalipsis 11, 2 y 13, 5. Y 3 años o 3 tiempos y medio, que está representado en Daniel 7, 25 y Apocalipsis 12, 14.
Estas profecías de tiempo, de Apocalipsis y Daniel, expresadas en diferentes maneras, es exactamente lo mismo. 1260 días es igual que 42 meses. Y es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, es lo mismo que 3 años y medio. Así que ustedes hagan la cuenta, hagan 3 años y medio, 3 años y medio, háganlo a 365 días, ¿cuántos días le da? O 42 meses, ¿sí? Pásenlo y fíjense, háganlo por 12. Ahí se van a ir dando cuenta que todo se alusiona a 1260 días. Entonces, 1260 años son los que se dan autoridad o se le da poder a esta bestia para poder perseguir a los santos y vencer. ¿Qué quiere decir? Que durante este periodo, el poder influenciado por Satanás, ¿no? Quien le da el poder es el dragón, va a atacar a los santos, va a intentar opacar la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Por algo se conoce a este periodo como el año de oscuridad, el año donde la Biblia no podía ser leída, donde no podías aprender sobre la palabra de Dios. ¿Y cuándo empieza eso? Empieza en el 538 después de Cristo. Fíjense que en el 38 los ostrogodos ya abandonaron el asedio a Roma. Abandonan Roma los ostrogodos. El obispo de Roma es liberado del dominio arriano. Y a partir del 538, el mismo obispo, ¿no?, ejerce con poder el decreto de Justiniano dado en el 533. Por lo que a partir del 538 se aumenta la autoridad de la Santa Sede. Quiere decir, y esto es historia, ustedes vayan a leer los libros de historia. El obispado de Roma empieza a cada vez tener más preponderancia sobre los otros y empieza a ser más relevante y ya empiezan a pedir la autorización al obispo de Roma para poder actuar, lo que después se convierte también como el Papa, que es el mayor representante. Entonces, si sumamos a los 538 1260 años, nos tenemos que ir hasta el 1798, donde en ese periodo se termina porque esta bestia, este cuerno pequeño, la bestia que era y que no es, recibe una herida mortal. Es un montón, pero estamos tratando, por eso estamos recalcando de nuevo algunos puntos y profundizando en algunos detalles para que podamos entender, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué significa que la herida mortal fue sanada? ¿Qué significa que la herida mortal fue sanada? ¿Qué significa? Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Estamos hablando de la bestia que sale del agua, ¿no? Vamos a leer ahora qué dice la siguiente bestia. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Tenemos dos bestias que ya describimos y no vamos a entrar en detalle con eso porque ya lo hicimos y que están en otros programas. Pero una de las características de la primera bestia es la herida mortal que fue sanada. Ya vimos quién es la primera bestia, ya vimos qué sucede y que recibe una herida mortal. Fíjense que la segunda bestia, si bien es otra, está en otro lugar, intenta hacer que lo que la primera bestia dijo e hizo sea totalmente válido. Así que son dos poderes diferentes, pero están unificados, ¿sí? Entonces, cuando recibe la bestia, que tenemos acá, una herida de muerte. Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí? En 1798 el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Vimos que la mayor persecución fue hasta 1798, donde tuvimos la Santa Inquisición, las cruzadas y un montón más de persecuciones y muertes, ¿no? De los romanos inclusive también.
hasta que la Francia, y se la conoce como la Francia atea, porque viene la revolución, junto con la revolución industrial, la revolución francesa, viene también la nueva manera de pensar, ¿no? Y en este periodo donde hay un cambio total de mente, total de mentalidad, podríamos decir, empieza a surgir cada vez más fuerte el ateísmo, si bien ya empezó antes, pero en esta época es cada vez más fuerte, y Napoleón Bonaparte le da el encargo de atacar Roma, y el general Berthier ataca Roma y el ejército francés domina al pueblo romano y domina inclusive al Papa. ¿Cuál es el estandarte que ellos levantan para decir que ellos vencieron sobre Roma? Y fíjense que es capturar al Papa. El Papa era más importante que el rey inclusive. Capturando al Papa debilitaron al catolicismo oficial en ese momento. Y esta es una herida de muerte porque parecía que este poder ya no se iba a levantar. ¿Sí? Que la iglesia oficial, a manera de poder perseguidor, podríamos decir, ya no se iba a levantar nunca más. Esta es la herida de muerte que recibe. Pero Jesús le dice a Juan, que es sanada. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es sanada esta herida de muerte? Que se le atribuye a la primera bestia, al cuerno pequeño, la bestia que no es. Johnny, por favor. En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870 cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929 cuando, por el Tratado de Letrán, el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió honores del gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. Entonces, a partir de 1929, esta herida de muerte es sanada, empieza a sanar. ¿Qué quiere decir? Que el poder que se le retiró, que se le quitó, se lo empieza a dar nuevamente. ¿Sí? Estamos entendiendo, estamos avanzando. Entonces, una de las maneras es darle el lugar que les correspondía, donde ellos pueden ejercer libremente su autoridad. Y fíjense que el Vaticano es uno de los países, no sé si es el más pequeño del mundo, y fíjense que solamente ocupa 44 hectáreas y tiene el poder y la jurisdicción para ser un propio país, con 44 hectáreas. Díganme si esto no habla acerca de que esa herida mortal fue restaurada. El poder que tiene y que va a tener. Por eso es importante entender esto. Entonces, Johnny, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios en el periodo que es perseguido? Si bien el pueblo de Dios, ¿sí?, sufrió esta gran persecución de estos 1260 días, estos 1260 años, Dios nunca abandonó a su pueblo. Dios nunca dejó a su pueblo de lado. Él siempre guió a su pueblo a través de la historia. Él siempre estuvo cuidando a aquellos que decían ser cristianos. Si no, no hubiésemos llegado hasta el día de hoy. Entonces, vamos a leer qué dice Apocalipsis 12. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y fíjense que lo describe de esta manera. Este periodo, ¿sí?, ya hablamos acerca de la mujer, ya lo vimos en otros programas, pero sí sabemos que la mujer y su descendencia son aquellos cristianos, el pueblo de Israel que dio al Mesías y todos los cristianos, verdaderos cristianos, porque ya vamos a ver un poquito más adelante por qué hacer esta distinción, ¿no? Y la trata como una mujer y dice que la serpiente, que es Satanás, está en guerra con la mujer y su descendencia. Pero dice que en medio de esta guerra que se estaba dando, ¿a dónde? ¿En qué parte? En la parte de Europa, podríamos decir, Europa y parte de Asia, dice que la mujer
aquellos verdaderos cristianos, recibieron auxilio por la tierra, ¿no? Dice así, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tragó a la mujer y al río. Entonces, ¿Dios deja solo a su pueblo? No. Dios siempre está enviando a su pueblo, Dios siempre está enviando ángeles a que cuiden de su pueblo. Tenemos que entender que Dios nunca nos deja solos. ¿Pero qué significa esto? Tiene que ser un periodo que se dé entre el 538 y 1798. Hay una parte en esta donde la tierra refugia a la mujer. Y si las aguas representan la muchedumbre, las tierras representan lugares pocos habitados, podríamos decir. Entonces, el pueblo de Dios perseguido en la zona de Europa, podríamos decir, y parte de Asia, ¿hacia dónde huye y en qué parte y en qué momento? Se tiene que dar entre el 538 y el 1798. Y eso ocurre cuando podríamos decir, los padres peregrinos llegan de Europa a las costas de Estados Unidos. Y ocurre en el 1620. Fíjense que estos, huyendo de la persecución, huyendo de las grandes matanzas, encuentran refugio en las costas de Estados Unidos, un lugar poco habitado, que también representa la segunda bestia que ya vimos y ya estudiamos. Entonces, en este momento, tenemos que entender algo. La concepción del país, de Estados Unidos, si bien ya había aborígenes nativos de ese lugar, se hace generalmente con inmigrantes que son protestantes. Y ya vimos y estudiamos la diferencia entre católico y protestante, ¿no? Pero es un pueblo protestante que jura, por así decirlo, y dice y mantiene y sostiene hasta en su propia constitución la libertad de expresión. Tenemos que entender que es la tierra que alberga a aquellos perseguidos por Dios. Y esto ténganlo en cuenta porque más adelante lo vamos a volver a desarrollar y terminar. Entonces, en este periodo de persecución, ¿dónde se refugian? En América. Entonces, Johnny, léeme de nuevo por favor, este versículo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien, y entonces leemos lo siguiente. En el tiempo de la Reforma había millones de personas en Europa y el lejano Oriente, el continente norteamericano estaba escasamente poblado. Esta región es la tierra que proporcionó alivio a la iglesia perseguida en el viejo mundo. Entonces Dios siempre busca la manera de socorrer a sus hijos. ¿Sí? Él siempre va a buscarte, Él siempre va a ir a defenderte, Él siempre va a estar expectante de lo que vos necesitas. Él nunca te va a dejar tirado, como se dice acá en Argentina. Él nunca te va a dar la espalda. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Me pongo a pensar, ¿no? Y es para pensar. Entonces, fíjense que podríamos dividir, si bien no son diferentes completamente, si una se complementa con la otra. Tenemos a las dos bestias, podríamos decir que esta es la zona del agua, la zona de Europa, el lejano Oriente, y que esta es la zona de la tierra, ¿sí? América del Norte. Entonces, fíjense algo interesante, se llama a la bestia y a su imagen. La bestia es la herida de muerte que fue sanada, que tiene que ver con la Roma papal. Y la bestia, la imagen de la bestia, tiene que ver también con el abrigo que le da el pueblo. Y una de las principales características que tiene es el protestantismo. Pero más adelante se lo va a denominar como protestantismo apóstata. Y ya vimos qué es el protestantismo. Es un protestantismo que
si bien conoce de la Biblia, no cumple todas las leyes que encontramos en la Biblia. ¿Y cuál vimos que iba a ser una de las principales características que Daniel describe como el cuerno pequeño? Ser como Dios, perseguir, que esas dos cosas ya las están haciendo, pero también cambiar la ley. Y ya vimos que el principal cambio de ley era con el verdadero día de adoración. Así que el cambio en el día de la adoración que va a ser esta bestia va a ser reflejada por esta. ¿Qué quiere decir? Que lo que para hoy parecía imposible, o hasta el tiempo era imposible, que Estados Unidos, un país protestante, tenga una, ¿cómo se diría? Una unión con el catolicismo, va a suceder. Entonces va a llegar un momento en que la bestia le va a dar autoridad a la bestia anterior, y una de las cosas va a ser cumpliendo el día de adoración, con el cambio del día de adoración, lo que nosotros conocemos como la ley dominical. ¿Se entiende más o menos cómo es el desarrollo de los poderes y cómo es la autoridad que se le va a dar y qué es la bestia y su imagen? Y también habla acerca de que esta bestia no va a poder comprar ni vender a aquel que no adore a la bestia y no se le haga la marca. No solamente es político, religioso, también es social y también es económico lo que se describe en estos capítulos. Por eso es importante estudiarlos y profundizarlos. Y no separar la Biblia de la historia y de lo que está pasando hoy en día. Hoy en día todo muestra que fíjense ustedes, que estos movimientos se están dando. Y que estas uniones son cada vez más cercanas. Y que estos poderes cada vez son más complementarios. Si no, lean los diarios y díganme. Y Johnny, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Dios deja desprotegido a su pueblo en el tiempo del fin? Y ya vimos que estas bestias están trabajando, estos poderes políticos y religiosos están trabajando para tener unión. Una unión que se está dando cada vez más rápido. Pero nunca es el énfasis en la profecía entender que su pueblo va a sufrir o que su pueblo va a pasar por mal tiempo. Siempre es la voluntad de Dios hacernos entender que Él protege a su pueblo. Entonces, Johnny, ¿querés leer lo que dice Daniel 11? Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Y estamos situados ahora en Daniel 11. Estamos en los versículos previos a Daniel 12:1. Daniel 12:1 describe, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel 12 empieza con el período donde se cierra la puerta de gracia. Entonces lo que estamos hablando acá es el tiempo previo a que se cierre la puerta de gracia. Cuando se cierra la puerta de gracia ya no hay oportunidad de elegir. O sea que en este momento todavía se puede decidir. Así que este momento es el tiempo del fin. Así que este momento es hoy. ¿Sí? Para Daniel, para un judío, ¿cuál era la tierra gloriosa? Israel. La zona de Canaán. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando habla en la profecía acá de la tierra gloriosa, pero no se aplica ahí, ya vamos a ir a entender un poquito mejor, habla de la tierra gloriosa, habla de la zona de Canaán. Pero fíjense, va a entrar en la zona de Jerusalén, en la zona de Canaán, en la zona que se le asignó al pueblo escogido de Dios, a Israel. Pero en este momento, estas bestias que estén luchando, va a haber provincias que van a escapar de su mano. Quiere decir que va a haber secciones que no van a caer, que se van a escapar de su dominio, no van a dejar marcarse ni la mano ni la frente. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, dice. Como estamos hablando del tiempo del fin, hay un pueblo elegido por Dios, un pueblo que fue protegido por Dios, que son esos protestantes que escaparon de Europa. ¿Hacia dónde llegaron? Hacia Estados Unidos.
Fíjense que Israel en Canaán podía desarrollar libremente su religión. Podían ser quienes Dios les había dicho que sean. Entonces, en la actualidad, esta tierra gloriosa representa las tierras de América del Norte, que recibieron a aquellos protestantes que huían. Pero, y entonces, a ver, si en esta época es eso, ¿quiénes son Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Hay que entender, hay que estudiar y hay que leer. Escaparan de su mano Edom, Moab y los hijos de Amón. Y ustedes saben que bíblicamente, ¿de quién desciende el pueblo judío? De Abraham, ¿no? Pero el pueblo judío también desciende de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, ¿o no? Pero no se olviden ustedes que Jacob tenía un hermano. No se olviden ustedes que en la historia, cuando Sodoma y Gomorra iban a huir, Lot decidió ser fiel a Dios. Ahora, el hermano de Jacob y sus descendientes, ¿eran israelitas? No. ¿Los descendientes de Lot eran israelitas? No. ¿Pero eran parientes o no? Sí. Entonces, cuando habla acá, refiriéndonos a la época de la historia, esto ubicándolo en el periodo de Israel. La tierra gloriosa, Israel. Edom y Moab y los hijos de Amón quiere decir que Edom es el pueblo que son los descendientes de Esaú. Eso lo podemos encontrar en Génesis 36:1. Edom y los hijos de Moab hijos de Amón son descendientes de Lot. Eso ustedes lo pueden encontrar en Génesis 19, del 36 al 38. Entonces, históricamente, Edom y Moab son pueblos y naciones emparentadas con Israel. Ahora, fíjense, Esaú con Edom y Moab con Lot. Ahora, llevándolo a los días de hoy, ¿no? Llevándolo a los días de hoy. ¿Qué significa que va a haber ciudades o provincias que van a escapar del poder y el dominio de la bestia? No tiene más que ver con el pueblo de Dios que está en Babilonia, en la Babilonia simbólica. Son todos aquellos que están emparentados con la verdadera iglesia de Dios. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: hay más ovejas fuera de mi redil y tengo que ir a buscar. Son aquellos cristianos que, si bien no pertenecen a una religión oficial o a una religión específica, está dentro de este protestantismo, pero que son fieles hijos de Dios. Y que al momento del mensaje del primero y segundo y el tercer ángel del pueblo de Dios a salir de Babilonia, salen de Babilonia. ¿Esto quiere decir que hay solo una religión específica que se va a salvar? No. Esto me demuestra que en el tiempo del fin hay cristianos que son sinceros en todo el mundo y en todas las religiones, y que van a escuchar el mensaje de los tres ángeles y van a salir de la Babilonia simbólica, que ya estudiamos qué es la Babilonia simbólica. ¿Se dan cuenta lo hermoso de esto? Y ahora no importa en qué religión estés, no importa en qué situación te encuentres, tenés hoy la oportunidad de elegir. Hoy vos podés decidir. Dios tiene una iglesia verdadera, pero va a llegar un momento en el que Dios va a llamar a que salgan de los lugares donde no son los correctos, y solo aquellos sinceros de corazón van a poder salir. Ahora, ponete a pensar, si vos no das el mensaje, ¿cómo ese pueblo va a salir de ahí? Si vos no dedicaste tu tiempo para compartir estas verdades,
cómo aquellos sinceros que están en otros lugares, en donde sea, van a salir, van a aceptar la verdadera fe. ¿Cómo? Es ahora el momento, todavía no se cerró la puerta de gracia. ¿Y qué dice Johnny de 11 del 43 al 45, los últimos versículos que vamos a leer hoy? Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para matar y destruir a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. No es lo mismo la tierra gloriosa y el monte glorioso. Hoy no tenemos el tiempo, pero lo vamos a ir desarrollando. Fíjense que este poder va a intentar apoderarse de los tesoros de oro y plata. Fíjense, tesoros de oro y plata. La bestia no va a permitir que compre ni vende solo quien tiene su imagen. O sea que la economía está en el medio de esto. ¿Política y economía en la Biblia? Sí. Dios nos muestra el desarrollo de todo por amor. Y no vamos a poder desarrollar todo, pero sí vamos a destacar algo importante. En el mayor momento, podríamos decir, en el mayor auge del dominio de la bestia. En ese momento en que el pueblo esté escapando de esa Babilonia. En el momento en que creamos que ya no hay más que solamente obedecer, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Va a causar una gran ira. Pero ¿qué son las noticias del oriente y del norte? Las noticias del oriente y del norte tienen que ver con el rey del norte en este caso, ¿no? Pero fíjense algo interesante. En la Biblia encontramos al verdadero rey del norte, que es Dios, y eso ustedes lo pueden encontrar en Salmos 48, 1 y 2, Ezequiel 1, 4, Ezequiel 9, del 1 al 3, y muchos más. Después, si quieren, nos pueden preguntar y los podemos orientar un poquito más. Pero así está como está el verdadero, está el falso rey del norte. Satanás, en Isaías 14:3, junto al norte levantaré. Fíjense que uno de los poderes del cuerno pequeño era ser igual a Dios, ponerse en lugar de. Pero estas noticias del oriente y del norte tienen que ver con que Jesús va a actuar. Dios va a tomar parte activa en el plan de salvación. Las noticias del oriente, así como del oriente dice es la segunda venida también, ¿no? Tiene que ver con esto, con la voluntad de Dios, con la segunda venida. Las noticias del oriente tienen que ver con la proclamación final. Tiene que ver con Dios intercediendo de forma activa en la historia del mundo. Y no es más que a través del derramamiento del Espíritu Santo, o lo que nosotros conocemos como la lluvia tardía. Dios va a formar parte activa en el plan de salvación más que nunca. Los poderes del mundo se van a aliar con Satanás, pero Dios se va a alinear con sus hijos. Y fíjense que dice Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Y hay dos lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. Proféticamente se cree que la lluvia temprana ya sucedió y ocurrió en Hechos. Y fíjense, así se describe Hechos 3 del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue dado antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración todas estas cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, se dio la lluvia temprana, que fue el primer derramamiento del Espíritu Santo al mundo entero. Pero en el tiempo del fin se va a volver a dar. Y fíjense lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tiene que ver directamente la influencia del Espíritu Santo con el sellamiento para el día de la redención.
Y nosotros muchas veces nos pasamos el tiempo perdiendo en cosas que no tienen importancia. O hablamos de la lluvia tardía como si fuera en un futuro muy lejano y que quizás me tengo que preparar para un futuro. Si yo no me empiezo a preparar hoy, quizás la lluvia se esté dando y me esté pasando por al lado. Lo que te quiero decir es que no es momento de retardar la decisión. No es momento tampoco de cerrarle el corazón a la influencia del Espíritu Santo. Bíblicamente, proféticamente, todas las profecías se están cumpliendo. Y como siempre te digo, ¿cuánto va a pasar? No te lo puedo decir. Pero lo que sí te puedo asegurar, que ahora es el momento en el que tenés que tomar una decisión. Ahora es el momento en el que vos tenés que decir, confío en el Señor, estas verdades no me las puedo callar, y tengo que dar a conocer el mensaje de los 3 ángeles porque Cristo pronto viene. Hay mucho pueblo para ir a buscar. ¿Cómo me voy a quedar de brazos cruzados? ¿Cómo me voy a quedar callado? El Espíritu Santo está influyendo en nuestra vida. El Espíritu Santo está influenciando en tu vida. No le cierres el corazón. Porque cuando Dios obre, la predicación se va a dar a todo el mundo, de manera breve. Y entonces va a venir el fin. Entonces, en ese momento se va a levantar Miguel. Pero cuando se levante Miguel, que es Jesús, con su hueste angelical, y la puerta de gracia se cierre, ya va a ser tarde para tomar una decisión. No dejes pasar el tiempo. No esperes al día de mañana porque puede ser tarde. Ahora es el momento de decidir. Ahora es el momento de permitirle a Dios que obre en tu vida. Ahora es el momento de predicar. Mañana puede ser tarde. Estos poderes que vimos van a desarrollarse más y más. Y van a tener hasta la autoridad de querer callarnos. Pero si no hablamos hoy, ¿qué ganas nos van a quedar de hablar mañana? Hablemos hoy mientras podamos. Hablemos hoy mientras tenemos la oportunidad. Cristo nos está invitando a formar parte en el plan de salvación final. Cristo te está dando la oportunidad y el privilegio de ser su representante en esta tierra. No le des la espalda. Él ya hizo todo por vos. ¿Qué vas a hacer por Él? ¿Qué vamos a hacer por Él? Gracias, Matías, por la explicación de los versículos. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar siempre acompañándonos en estos programas. Les recordamos que el sábado que viene mañana vamos a seguir teniendo un nuevo mensaje por parte del licenciado Rubén, y el viernes que viene haremos el correspondiente repaso. Así que gracias desde ya por parte de Matías López, quien estuvo acompañándonos en la explicación de los versículos, por parte de Mariano Whitman, que siempre nos acompaña desde los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla. En nombre de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.